Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Estamos con el Evangelio de San Juan, el capítulo 6 y hoy nuestro estudio bíblico, el versículo 23. Entre tanto, otras barcas llegaron de Tiberíades, cerca del lugar donde habían comido el pan, después que el Señor dio gracias. Queridos amigos, dentro de nuestro contexto narrativo, es decir, el versículo, cómo se encuentra dentro de esta narración y el contexto histórico, Juan introduce aquí un dato aparentemente que es logístico simplemente. Llegan otras barcas también, dice, desde Tiberíades. Sin embargo, este detalle reorganiza la escena, pone nuevamente en movimiento a la multitud que comienza su búsqueda de Jesús. Es decir, lo que nos quiere aquí mostrar, lo que nos quiere decir es que comienza ese movimiento. Vamos a ver un poco lo que está pasando y comenzamos de nuevo con la multitud. Estábamos hablando primeramente de todo lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Lo que Jesús había hecho acercándose, caminando sobre el agua, pero ellos ya llegan hasta la orilla. Y aquí de nuevo entramos en acción con la multitud. El lugar queda señalado como memoria concreta del milagro. Allí habían comido el pan. Pero el evangelista destaca sobre todo el gesto previo de Jesús, después de que el Señor dio gracias. Eso es lo importante, ¿verdad? Eso es lo que aquí nos está queriendo transmitir. Entonces, de cierta manera, este lugar que queda señalado, el evangelista lo que quiere es destacar, en todo caso, el gesto previo de Jesús. Por eso dice, después de que el Señor dio gracias. Destacar, es decir, acción de gracias. Recordemos que estamos con el discurso, después de esto, sobre todo, que será del pan de vida. Capítulo 6 se refiere todo al pan de vida. Entonces se insiste, el evangelista, después de que el Señor dio gracias. La expresión que encontramos aquí, Eucharistesantos tu Kyrio, habiendo dado gracias el Señor. Esto ilumina todo el signo. El pan es don del Padre acogido en una actitud de gratitud. Si vamos a mirar el aspecto histórico, Tiberíades era una importante ciudad de Galilea que fue fundada en honor del emperador Tiberio y vinculada al poder herodiano. Juan sitúa el milagro en una geografía real, mostrando que la fe cristiana nace en medio de la historia, de las ciudades y de las autoridades y sobre todo de las necesidades humanas.
Eso es lo que aquí nos está queriendo mostrar. Si nosotros vamos a mirar de un aspecto histórico, en honor a Tiberio, por eso Tiberíades, y desde ahí se están acercando. Es el poder herodiano, es decir, toda la multitud. Esto quiere decir que incluso desde el poder de los romanos, en este caso, porque Tiberio representa nada más y nada menos que al imperio romano, y son ellos también quienes se están acercando. Y entonces Juan por eso sitúa este milagro en una geografía real también. Nos hace entender, esto sucedió aquí verdaderamente. Y gente que venía también de otros lugares, porque cuando estamos dando una geografía bien real, históricamente demostrable, está queriendo decir que incluso otras personas, en este caso, el que puede marcar historia, el que puede mostrar, que puede escribir sobre cuánto había sucedido, es nada más y nada menos que esta ciudad, que estaba vinculada con la Roma, ¿verdad?, de ese tiempo, el imperio, la fuerza, el poder romano. Una geografía real. Pero por otra parte está mostrando que la fe cristiana nace en medio de esa historia. En medio de esta historia es que están haciendo todo un movimiento, y este es el movimiento cristiano, los que están siguiendo al Señor, al Kyrios. Por eso vienen de las ciudades y también de las autoridades y también de las necesidades humanas. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe e Nuevo Testamento. Nos encontramos con el Evangelio de San Juan, el capítulo 6, versículo 23. Entre tanto, otras barcas llegaron de Tiberíades, cerca del lugar donde habían comido el pan, después de que el Señor dio gracias. Queridos amigos, desde un aspecto cultural, antropológico, sabemos que lo cultural es siempre la forma de la manifestación del pueblo, de la gente. Esa es la cultura, ¿verdad? Es la manera de vivir, la manera de entender la propia vida. Y antropológico es el aspecto bien humano, es decir, cómo nosotros nos comportamos, cómo nosotros reaccionamos ante los estímulos que encontramos en el ambiente, ¿verdad?, en la misma sociedad. Entonces este es el aspecto bien humano, lo que corresponde a nuestra misma naturaleza como seres creados. Y aquí nos dice, entre tanto otras barcas llegaron de Tiberíades, cerca del lugar donde habían comido el pan, después de que el Señor dio gracias. Los lugares conservan la memoria de los acontecimientos importantes. Siempre los lugares. La opera de Coñandea, ella lleva tantas veces ya haya visitado, ya a la Tierra Santa, ya haya mañana, ya haya esa. ¿Pero por qué? Y porque justamente estos acontecimientos que suceden son los que a nosotros después nos hacen reflexionar. Nosotros somos seres espirituales, también seres que vivimos de acuerdo a aquello que entendemos, aquello que metemos, le damos sentido a la propia vida y a la propia existencia. Pero para eso relacionamos también los lugares donde nosotros nos realizamos. Incluso, hay otras palabras muy interesantes, el famoso terruño, por ejemplo, el terruño. Esa es una palabra espectacular, porque el terruño quiere decir ese lugar donde nosotros nos criamos, ese lugar que es muy cercano a nuestro corazón, como nosotros lo sentimos como parte de nuestra misma esencia, de nuestra misma ontología. La comunidad aquí recuerda el pan, pero Juan resalta la acción de gracias. En el sentido cultural podemos mirar que siempre nosotros recordamos lo que vivimos ahí. Ela opocuaña anderejea, ela ya no mandu ajena. Esta treña y mecuri aveña hendukuri peñan de yara, oñe eña de ome eña de la y evangelio lleva. Pero ñan de vare algo, ñan de yare coimo opa ya hasta guri, ¿viste? Son los recuerdos, desde un aspecto bien humano. Aupe de peñan de yara
Ñanemongarúa, imagínense la cantidad de personas. Es decir, esto es lo que en el aspecto humano antropológico nosotros recordamos. Pero sin embargo, Juan después, al final, como ustedes se dan cuenta, después de que el Señor dio gracias, insiste más en el aspecto de la acción de gracias, Juan, porque es una cuestión teológica. No nos quedamos simplemente en el aspecto humano. Ahora, el ser humano suele recordar el beneficio, pero muchas veces olvida la fuente del don. Mowi o ukuri ñande upea. Mala o mea kue ñande kuri upete mbi upea. ¿Se dan cuenta? Después de que el Señor dio gracias. Vuelve a insistir. Este es casi como un complemento, ¿verdad? Que se le da a un aspecto muy importante también, ¿verdad? De lo que significa del aspecto humano. Porque ñande ko ñañe es formal de la encarnación. A la ñañero de la encarnación quiere decir que son elementos que nosotros vivimos en el día a día. Pero peñande ya ya pocoa en el aspecto de la encarnación, de nuestra propia vida, de la propia humanidad, el antropos, pero upea arapuicuerimba en la oñajina lleva. Y ahí entra el sentimiento profundo, ahí entra el aspecto espiritual, como nosotros le llamamos. Y por eso se insiste, ¿verdad? El ser humano suele recordar el beneficio. Peñandea, yaguerecoajina, porque oñeme eñande, humanamente hablando. Pero sin embargo, tantas veces nos olvidamos de lo esencial y lo fundamental. Mooi o upea. Esto, queridos amigos, ya es una gran lección, ¿verdad? Porque podemos aplicarlo y mirarlo nada más y nada menos que a lo que nosotros recibimos, por ejemplo, en nuestra propia familia, en nuestra propia vida, en nuestra propia nación. Mala o me añandea, lleva mala o jiscuao añandea en marape ñandeña y cotenía para salir adelante, para vivir de acuerdo a lo que el Señor nos regala. La verdadera fe entonces nace de un corazón agradecido. La verdadera fe, queridos amigos, nace desde un corazón agradecido. Volvemos enseguida con más Ñara Ñe, Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Ñara Ñe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 6, versículo 23. Entre tanto, otras barcas llegaron de Tiberíades, cerca del lugar donde habían comido el pan, después de que el Señor dio gracias. Tenemos algunas palabras claves, estas palabras claves que nos ayudan también a nosotros a entender cuáles son las ideas teológicas centrales que Juan quiere transmitir. Ciertamente que todas las palabras aquí son muy importantes, la Yapotana tiene exégesis profunda, palabra por palabra, pero vamos a entrar simplemente en aquellas palabras clave, es decir, las más importantes que encontramos en este versículo. La primera es el eucaristeo, dar gracias. Porque upea la San Juan Mombe useañan de ahí y señan de catuete lleva el eucaristeo, dar gracias. Porque esta es una de las cosas esenciales y fundamentales, ¿verdad? Que el hombre, que nosotros tenemos que darnos cuenta, peñan de yara y en primer lugar, la gratitud por el don recibido. San Juan Bosco, por ejemplo, decía muchísimo a sus jóvenes, ya desde la educación, ya desde pequeño, tenemos que ser agradecidos. El mejor adorno del corazón de un joven, San Juan Bosco, es la gratitud. Gratitud, agradecer. Ñande agradecido. Porque estaba y se llevando a las abuelas y de malagradecido preso, pues, dale y frase, malagradecido preso, pues. Y cierto, es una forma de decir, ¿verdad? Porque de que la cárcel, ¿verdad? Y le otra agradecer la hija, güey, la cárcel, de mongarruamos llevé y güey, porque le cargan ahí, bueno, etcétera, etcétera. Pero, entonces es una expresión que nos tiene que hacer pensar en la acción, o la acción de gracia, es decir, esa fuerza profunda
que un corazón agradecido es el que entiende que solamente desde el agradecimiento podemos entender que hay profunda fe. La ñande agradecido ramo quiere decir que tenemos profunda fe. El pan se comprende como gracia del Padre. Y aquí justamente recuerden que se hace también la comparación, una comparación. ¿Quién es el que les da el pan verdadero? Es ese que viene del cielo. No fue Moisés, etcétera, etcétera. Me haya esa patajina, pero dándonos a entender, queridos amigos, que el pan se comprende siempre como gracia que proviene de Dios, como gracia que proviene del cielo. Pero ahora apliquemos, no solamente nos quedemos con el pan, ¿verdad? El pan hecho de harina o de lo que fuere, pero como el sentido simplemente del manducare, ¿verdad? Del comer. No nos quedemos simplemente con ese pan, sino que entendamos, porque después justamente Jesús en su discurso sobre el pan de vida, va la página, el pan de vida, Peña de Mongarúa, la Eucaristía nace entonces siempre de acción de gracias. Por eso nosotros decimos Eucaristía, acción de gracias. Charis es gracia, ¿verdad? Y buena gracia, agradecer, ser agradecido. Luego tenemos una segunda palabrita clave, queridos amigos, que es Tiberías. Tiberías, que nosotros lo traducimos, ¿verdad? Tiberíades. Tiberías en griego, ¿verdad? Es la ciudad del poder imperial. Y aquí aparece esta ciudad, la ciudad del poder imperial, que contrasta con el reino anunciado por Jesús. Porque Jesús está anunciando totalmente una liberación de todo poder. Pero aquí al nombrarnos y al decirnos Tiberías, nos está diciendo que hay una relación entonces con el poder fáctico, porque el poder es de Roma, que es un reino totalmente diverso, contrastante con el reino que Jesús está trayendo sobre la tierra. Pero ellos también, este poder también es el que se acerca, este poder también es el que va. Este poder también, dice, otras barcas se fueron acercando, ¿verdad? Otras barcas llegaron de Tiberíades, cerca del lugar donde habían comido el pan. El Evangelio transforma la historia desde adentro. Así que, queridos amigos, esto es muy importante. Esto es lo que nosotros tenemos que procurar vivirlo y sentirlo. Volvemos enseguida con más en De Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con De Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 6, versículo 23. Entre tanto, otras barcas llegaron de Tiberíades, cerca del lugar donde habían comido el pan, después de que el Señor dio gracias. Upeágina entonces la homobeuseña de sobre todo esa última partecita, de ya echan la cola está el veneno y shaguaina, vea. Después de que el Señor dio gracias. Eucharis. Teníamos luego la palabra clave, ¿verdad? El Eucharis. La gratitud que revela siempre, queridos amigos, la fuente del don. Esa es la primera enseñanza. La ñandella verecoajina goave. Upea la ñandembo desea que este versículo. La gratitud revela la fuente del don. Esa gratitud que sale del corazón quiere decir que porque ñandella yesha lleva qué clase de don es lo que el Señor nos ha ofrecido, qué clase de don es lo que el Señor nos ha regalado. Entonces, la gratitud siempre va a revelar esa fuente del don. Por otra parte, queridos amigos, como una segunda enseñanza, es que el pan solo se entiende desde la acción de gracias. Es decir, lo que nosotros estamos recibiendo como pan, lo que nosotros estamos recibiendo como alimento, porque esto también nos hace pensar, y después en el discurso
de este capítulo 6 vamos a tener la comparación con el maná caído del cielo. Todo lo que nosotros también, ya digo ya, que cae del cielo, eso es gracia, ¿verdad? Eucaristía. De ahí nosotros, nuestra celebración es siempre una acción de gracias, es una Eucaristía. El pan solo se entiende desde la acción de gracias. También, queridos amigos, la fe recuerda a Dios no solo sus beneficios, no solo recuerda los beneficios, sino que la fe recuerda a Dios. Es decir, en la medida en que nosotros entendemos lo que Dios quiere de nosotros, nosotros estamos entendiendo verdaderamente lo que el Señor nos propone. Y esto es lo más lindo, ¿verdad? Porque esa fe está recordando a Dios no solo en cuanto a sus beneficios, sino que nosotros mismos entendemos que esa fe y que esa gracia proviene de Dios. Esa gracia que nosotros tenemos, no podemos mirarlo solamente después de haber recibido los beneficios, sino que sobre todo lo vamos a entender como una presencia providente. De ahí viene la palabra también providente. Ver antes, y se vea, providente. La providencia quiere decir videncia, ver, vidente, pero el pro, como sería también el pre, antes de. Entonces aquí también la fe recuerda a Dios. Nosotros miramos a un Dios providente, a un Dios que está presente, pero continuamente, que ve antes de de aquello que nosotros necesitamos. Por lo tanto, si es un Dios providente, conoce nuestras necesidades. Y nosotros, por lo tanto, no solo tenemos que darle gracias al Señor por aquello que Él nos da hoy, o nos dará mañana, o lo que sea, sino que sabemos que al ser Dios providente, Yahweh en todo tiempo, en todo lugar, ¿verdad? Una cuarta enseñanza es que Jesús actúa en medio de la historia y de los poderes humanos. Peñan de Yara entonces, de vez en cuando, o si no, cuando no hay algún acontecimiento negativo, lo que sea, Peñan de Yara no ir. No, Dios también está incluso en esos momentos, en esas situaciones. Pero esas situaciones que son históricas y esas situaciones que son nuestras, en esas situaciones también Dios está presente, ¿entienden? Entonces Dios incluso escribe derecho, decimos, en los renglones torcidos, en todo caso, de nuestra historia. Por lo tanto, Jesús actúa en medio de la historia, en esa situación concreta. Señor, estuvimos estudiando al inicio del 1 al 15 cuando nos hablaba de la multiplicación de los panes. Y los apóstoles lo primero que hacen dentro de su historia es solucionar de esta manera o querer solucionar de esta manera. ¿Verdad? Sin embargo, Jesús actúa en medio de esa historia y también en medio de los poderes humanos. Y por último, queridos amigos, todo signo conduce a descubrir la presencia de Dios. Todo signo nos conduce a nosotros mismos, ¿verdad? A descubrir la presencia de Dios. Así es que vamos a pedir esa gracia también a nosotros para que podamos descubrir en nuestra historia, para que podamos descubrir en el día a día, para que podamos descubrir en todo lo que va sucediendo en nuestro propio caminar, esa historia de presencia de Dios. Dios está aquí. Dios nos ama a nosotros. Dios nos quiere verdaderamente y por lo tanto, y eso es lo que Juan hoy nos quiere enseñar a través de este versículo 23. Entre tanto, otras barcas llegaron de Tiberíades. Ahí está el poder fáctico, ¿verdad? Porque son los otros también que vienen. Y dentro de esta historia, dentro de estos poderes fácticos, sin embargo, Dios actúa. Y vienen, dice, cerca del lugar donde ellos habían comido el pan. Ahí está.
El pan significa la presencia providente de Dios. Ahora ella mamá, incluso habíamos estudiado y decía luego cuando ellos comienzan a cuestionarle a Jesús, Jesús les pregunta a ellos y les dice, pero él ya sabía lo que iba a hacer. Hey, del evangelista Juan. Es para dar un subrayado especial a esta expresión, ¿verdad? Porque es decir, esta es la presencia providente, o se llama con antelación. Y por último, que ya hemos insistido, después de que el Señor dio gracias, la Eucaristía, para nosotros la Eucaristía, que tenemos que ser agradecidos con el Señor. No solamente por lo que Él obró o porque ha hecho algo a favor nuestro, sino que porque sabemos que Dios es siempre providente, está siempre preocupado de la realización del hombre, de la realización de sus propias criaturas. Queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yara Ñe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yara Ñe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.